Óscar Pereira, a la Universidad de Nebraska, al Sheldon Museum y a todos vosotros por asistir hoy aquí, y espero que algo de lo que os cuente pueda ser de vuestro interés. Como ha dicho Óscar, yo soy dibujante de cómics, es decir, yo no parto del mundo académico de la universidad, sino más bien de lo opuesto. Y por tanto, digamos que lo que os vaya a contar no esperéis un discurso ortodoxo y académico, sino un discurso que parte un poco de mi impresión subjetiva después de haber vivido en el mundo que compartimos todos, ¿no? Lo primero de todo, me gustaría aclarar un poco el título de la charla que quería dar, ¿no? Un poco comentaros de lo que quiero hablar, ¿no? La idea fundamental es defender la relevancia de la creatividad frente a otros resortes o capacidades o habilidades humanas que en la actualidad, a mi entender, están sobrevaloradas y que son casi las hegemónicas, ¿no? Y por otra parte, la segunda parte de la charla, en la que hablo de la creatividad como motor para el cambio social, digamos que doy por sentado que la mayoría de la gente compartirá en este momento en el mundo que es necesario un cambio social. Ello se debe a que nos enfrentamos, digamos, creo que es un momento clave de la historia de nuestra especie, de la especie humana, en el que nos enfrentamos con tres grandes crisis que voy a enumerar por orden de menor a mayor gravedad. La primera de ellas sería la crisis financiera actual, la crisis económica, que sin embargo desde los medios se nos cuenta que es la gran preocupación, ¿no?, que debemos enfrentar. Yo diría que es la menos relevante de las crisis a las que tenemos que enfrentar, puesto que bastaría con un cambio del modelo económico, es decir, está en manos de la voluntad humana el resolverla bastante rápidamente. Ello implicaría cambiar nuestros modelos de vida, pero es algo bastante factible. La segunda crisis, que es ya un poco más complicada de enfrentar, es la crisis energética. Me refiero a la evidencia científica de que en las próximas décadas nuestro modelo de vida energívoro, es decir, consumidor fundamentalmente de hidrocarburos, el más conocido de ellos, el petróleo, bueno, pues como las fuentes de esas energías son limitadas y nuestro modelo de vida lo que hace es exigir cada vez mayor consumo de energía, pues está claro que estamos en un callejón sin salida y que de aquí a pocas décadas vamos a llegar al final de este camino, ¿no? Eso implicaría, bueno, que tenemos que hacer una transición hacia otro modelo energético y vital urgentemente. Y la tercera de ellas, que es probablemente la más grave, es la crisis ecológica, el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, que en el fondo son el sustento básico de toda vida, ¿no?, la humana y la animal. Bueno, con eso creo que queda claro un poco el marco en el que voy a hablar de por qué creo que la imaginación es un resorte muy importante. En la actualidad, la creatividad es, digamos, una facultad que se asocia con el juego, con la infancia, ¿no?, con el arte también en un poco rebajado, en ambiciones que más diluirían algo un poco entre decorativo y de entretenimiento, ¿no? Pues la televisión, los videojuegos, en fin, pasar el rato. Y un poco lo último que se valora, aunque como veréis trataré de hablar un poco de ello, que es, digamos, su dimensión más profunda, que es la creación de símbolos y relatos, de imaginarios, que es, a fin de cuentas, lo que constituye en el fondo una cultura, ¿no? Ahora trataré de explicar que en nuestros días
como digo, la imaginación, la creatividad ha quedado relegada como a un segundo plano, pero no ha sido así en todas las épocas de la humanidad, es más bien lo contrario, ¿no? Pero bueno, trataré de explicar por qué en la actualidad esto es así. No sé si creo que están un poco desordenadas las imágenes. Bueno, están un poco más claras. Como decía, la creatividad ahora mismo, digamos, está en un segundo plano y en el primer plano de las facultades humanas y de lo que nos define como especie, a nuestro entender, y según nos dice nuestro imaginario actual, es algo así como la intervención directa en el mundo, en la materia, que viene a estar condensada en la idea de la técnica y la tecnología, ¿no? La herramienta, el manejo de la herramienta, ¿no? En lugar de la capacidad de creación de símbolos, pues una cosa más directa, ¿no? De intervención en el mundo. ¿Por qué surge o cómo ha ido generándose este mito, digamos, de la máquina, de la técnica, ¿no? Para acabar siendo un poco lo que nos define como especie, ¿no? De hecho, los predecesores del Homo sapiens se definen por su capacidad de manejo, de fabricar y de manejar herramientas. Son el Homo faber, que fabrica, el Homo habilis, en fin, es similar. Trata de definir, digamos, los comienzos de la especie humana en base a nuestra capacidad para la fabricación de herramientas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, quiero un poco matizar por qué puede haber, o explicar por qué puede haber sido esto, y lo voy a hacer a través de una pequeña elipsis. Esta imagen que veis es una pintura rupestre, pertenece a la cueva de Chauvet, en Francia, una cueva descubierta en 1994 y a la que Werner Herzog, que es un director de cine alemán muy importante, dedica un documental que se llama La cueva de los sueños olvidados. Esta es una cueva cuyas pinturas datan a una antigüedad de más de 30.000 años, ¿no? Las pinturas, como podréis ver, son ya de una habilidad técnica bastante asombrosa, ¿no? Para pertenecer para haber sido hechas por hombres que vivían en un modo de vida que a nuestro entender es realmente primitivo, cazando animales, cazadores recolectores, que se agazapaban en cuevas y hacían este tipo de obras, ¿no? Bueno, aquí podemos ver a la derecha es Werner Herzog, el director del documental, que recomiendo que lo veáis, y a la izquierda es un paleontólogo que se ha puesto así unas pieles, pero lo interesante es que hablan de cómo, además de las pinturas, en esta cueva, que por condiciones climáticas extraordinarias se mantuvo perfectamente aislada de las inclemencias del tiempo y por tanto se han conservado muy bien los objetos, tanto los objetos como las pinturas, se encuentran esta flauta que está tocando este hombre, una flauta fabricada de hueso, y cuando este hombre o los paleontólogos se ponen a inspeccionarla y a tocarla, se dan cuenta de que está afinada perfectamente en la escala pentatónica. La escala pentatónica se usa hasta nuestros días en muchas tradiciones musicales y en concreto, por ejemplo, es la escala base del blues y del rock and roll, del jazz, de la música japonesa y, bueno, de muchas otras culturas. Me llamó la atención porque realmente es increíble pensar que en esta época en la que el uso de herramientas era muy precario, sin embargo, a nivel estético, prácticamente ya se habían logrado desarrollos muy a la altura de los logros estéticos casi hasta de nuestros días, ¿no? O sea, realmente es increíble pensar en ese desfase, ¿no? Voy a leer también algunos textos que me parecen interesantes, que ilustran
un poco lo que quiero decir. Pero básicamente en este documental, en un momento dado, un paleontólogo dice, más que hablar de Homo faber, de un homínido que fabrica herramientas, deberíamos de hablar de un Homo spiritualis o un Homo symbolicus, es decir, de esa capacidad para generar un relato simbólico que nos ayuda a entender el mundo y que construye, digamos, un mundo paralelo que es el que está en nuestra mente, ¿no? Y el que en última instancia constituye la sociedad, ¿no? El lazo social. A ver... Bueno, aquí tenéis algunas de las pinturas, ahora volveré a ellas. Voy a leer un texto de Lewis Mumford, es un especialista, es un pionero en el estudio de la técnica y del urbanismo, es estadounidense, y él es de los primeros en un poco alertar acerca de ese sobredimensión de la técnica o sobrevaloración de la técnica frente a otras facultades humanas probablemente mucho más relevantes, ¿no? Él de hecho dice que muchos insectos, pájaros y mamíferos a lo largo de la historia de la naturaleza han realizado innovaciones mucho más radicales en la fabricación, por ejemplo, de recipientes, ya sean las colmenas, los nidos, hormigueros, termiteros, en fin, etcétera, las madrigueras de los castores, mucho más que los antepasados del hombre en la fabricación de herramientas, ¿no? Y viene a decir, la fabricación de herramientas no tuvo nada de singularmente humano, porque lo practicaban muchas especies animales, no tuvo nada de singularmente humano hasta que se vio modificada por símbolos lingüísticos, diseños estéticos y conocimientos socialmente transmitidos. Es decir, que la técnica siempre ha estado supeditada a la imaginación y a la creatividad, ¿no? La técnica no nos dice qué tenemos que hacer con la técnica, simplemente interviene en el mundo. Y es la creatividad la que marca cuál es la dirección en la que se debe emplear. Digamos que en nuestros días eso ha dado la vuelta y es un poco la máquina la que nos ordena, ¿no? Y sobre el tema de... Bueno, leeré otro par de textos pequeños de él. En otro dice, no hace mucho el historiador holandés J. Huizinga presentó en su Homo Ludens, fijaros que aquí ya frente al Homo sapiens se le habla de Homo Ludens, o sea, lúdico, el hombre que juega, dice, multitud de pruebas para proponer la hipótesis de que el juego, antes que el trabajo, fue el elemento constituyente de la cultura humana y que las actividades más serias del hombre pertenecen al ámbito de los pasatiempos. Fijaros qué cosa más confrontada con la realidad actual, ¿no? En la que se sobrevalora la técnica y el trabajo, ¿no? Y por último, para explicar un poco quizá por qué se ha dado esa sobrevaloración de las herramientas, sobre todo desde de los estudios del pasado, de la prehistoria y la paleontología, tiene un texto que me parece muy esclarecedor, en el que dice, si los únicos indicios que tuviésemos para conocer al dramaturgo Shakespeare fueran su cuna, una taza isabelina, su mandíbula inferior y unos pocos tablones podridos del Globe Theatre, nadie podría imaginar vagamente siquiera la temática de sus obras, ni mucho menos adivinar lo gran poeta que fue, ni siquiera en un derroche de loca inspiración. Es decir, que quizás sobrevaloramos las herramientas como fuente como nuestros orígenes, simplemente porque han sobrevivido, mientras que un relato, una poesía, una canción, no puede sobrevivir porque no está reflejada en un objeto duradero a lo largo de los siglos, ¿no? Eso es bastante interesante de pensar, por lo menos para mí es revelador. Algunas de estas imágenes que mostraba antes son muy curiosas y se explican en el documental. Si veis estos 4 caballos que figuran arriba, en la parte superior de la imagen, que son estos mismos, cuando se les aplica la prueba del carbono 14, se dan cuenta de que a lo mejor entre los 2 primeros caballos y los 2 siguientes hay un lapso de tiempo de 5.000 años. Es decir,
un hombre en una caverna pintó esos dos caballos 5.000 años después, que es prácticamente toda la historia de la humanidad desde el comienzo del imperio egipcio hasta nuestros días. No sabemos lo que pasa y llega otra persona, un hombre o una mujer, y vuelve a replicar esto mismo, ¿no? Habla un poco de la fuerza de las ideas y de los símbolos, y recuerda un poco cómo algunas ideas vuelven después de siglos, como sucedió en la cultura occidental con las ideas grecolatinas clásicas en el Renacimiento, ¿no? Después del lapso de 10 siglos de la Edad Media. En esencia, lo que estoy queriendo decir es que si hay algo propiamente humano o profundamente humano inherente a nuestra naturaleza, es nuestra capacidad simbólica, no nuestra capacidad de fabricar herramientas. Y de hecho esa capacidad simbólica generó los relatos necesarios para formarnos como especie, para darnos seguridad, confianza en nosotros mismos, fuerza ante las inclemencias climatológicas, etcétera, de la naturaleza, cohesión grupal. Una idea fundamental, creo, o un ejemplo fundamental de esta idea, por ejemplo, de cómo un símbolo puede darnos fuerzas para seguir adelante, es